Hola amigos, muy buenas tardes, saludándolos con mucho gusto en nuestro encuentro de todos los jueves. Estoy transmitiendo desde el Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, desde mi ser Benimar. Soy Maricela Aguilar Flores y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente a través de esta transmisión que cada jueves tenemos. La semana pasada estuvimos transmitiendo durante toda la semana y bueno, retomamos nuestras secciones semanales de esa transmisión que hacemos cada semana. Los invito a que se vayan conectando, que nos vayan sintonizando, que inviten a sus amigos también a que nos sintonicen en nuestra página de Facebook desde mi ser Benimar, Centro de Desarrollo Humano y Psicoterapia, para que pues compartamos esta media hora de un tema interesante que tiene que ver con las temáticas que hemos estado abordando este mes de noviembre. Entonces, que se conecten, que nos manden también sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, los saludos, sugerencias también que tengan por allí para mejorar el programa. Para nosotros es muy importante su participación y bueno, es grato siempre estar compartiendo temas que pues vamos tratando de elegir de acuerdo pues a las inquietudes que ustedes nos hacen llegar con sus comentarios y también a las temáticas de actualidad que consideramos pues son como pertinente abordar, en donde puede haber la inquietud de conocer más. Y en este mismo tenor del mes de noviembre, pues hoy quiero compartir con ustedes en cuanto a una disciplina científica. Hemos abordado la muerte desde diferentes perspectivas y enfocándonos ya desde un punto de vista científico, vamos a abordar y vamos a hablar de la tanatología. La tanatología, que es una disciplina científica que, bueno, tiene que ver con el trabajo de los duelos. Y cuando digo duelos, me refiero a cualquier pérdida. La tanatología, quiero decirles que se encarga de trabajar todo lo que tenga que ver con pérdidas, no necesariamente por fallecimiento. Me voy a ampliar un poco en este punto, sin embargo, sí quiero previamente aclarar que la tanatología puede ser, ahora sí también enfocada para trabajar duelos, como por ejemplo, situaciones que tengan que ver con pérdidas de circunstancias, de cosas que a lo largo de nuestra vida vamos teniendo. Las pérdidas es algo que lo vivimos pues muy frecuentemente, de muchas situaciones. Los duelos que se pueden manejar a través de la tanatología pues puede ser desde las pérdidas de una relación de pareja, de un trabajo, de una situación laboral, de un cambio de residencia, la pérdida de una relación de amistad, en fin, todo lo que tenga que ver con pérdidas. La tanatología como disciplina científica pretende dar una resignificación a esa pérdida, es decir, no quedarnos como en el sentido del vacío y del dolor o de la carencia o incluso de la victimización. Pretende de que haya un acompañamiento y que las personas a través de ese acompañamiento científico, profesional, puedan resignificar esa pérdida y continuar en la vida. Entonces, es una disciplina que a lo mejor se tenía pensado que era únicamente para los procesos de duelo por fallecimiento. Quiero sí hacer esa aclaración que tiene que ver y se puede trabajar cualquier tipo de pérdidas. El profesional que tiene la formación en esta área en específico, bueno, es un tanatólogo que pues se prepara para dar ese acompañamiento, esa contención a las personas que lo requieran cuando vivan una experiencia de duelo. Duelo, la palabra duelo la podemos entender como un sinónimo de pérdida, ¿sí? Entonces, enfocado un poquito más amplio, el día de hoy quisiera yo hacer referencia en cuanto a la temática que hemos estado abordando de la muerte. Entonces, el hablar
de la tanatología enfocada a lo que es un duelo por fallecimiento, es decir, una pérdida por la muerte de un ser querido, ya sea familiar o amistad o una persona donde tenemos una relación estrecha y que nos origina el vivenciar un proceso de duelo, de pérdida. La tanatología, entonces, como tal, apunta a ser una disciplina científica que trata de darle un sentido al proceso de la muerte. Es decir, que las personas, cuando experimentamos una muerte, podamos acomodar todo ese proceso de emociones, de situaciones que se vivencian cuando hay una pérdida. La semana pasada, en las transmisiones que estuvimos manejando, en una de ellas manejábamos las etapas del duelo, cómo es que se va dando ese proceso y bueno, parte de la tanatología trata de que la persona durante ese proceso de duelo sea eso, un proceso en donde la persona vaya como transitando, es decir, no se quede detenido en una de esas etapas, ¿sí? Entonces el tanatólogo da esa contención y ese acompañamiento para que se pueda dar ese transitar de una forma que pueda ser sana para la persona en el sentido de que llegue un momento que la persona pueda reintegrarse y resignificar esa pérdida, ¿sí? Cuando se genera un fallecimiento, generalmente, bueno, pues hay muchas emociones, muchas contrariedades y el tanatólogo tiene la función de acompañar, ¿sí? La persona que está viviendo la pérdida generalmente se podría decir que es la experta en su dolor. ¿Por qué? Porque la persona misma es la que la está experimentando. Entonces, el profesional lo que va a hacer es darle ese acompañamiento. También otra de las, digamos, áreas o funciones de un tanatólogo también es como el poder dar acompañamiento a las personas que experimentan situaciones de enfermedades terminales y es como un prepararse a aceptar esa situación. También dar el acompañamiento a los familiares, por ejemplo, ¿no? Cuando se dan situaciones de personas que están en procesos de enfermedades terminales, que están vivenciando situaciones así. Entonces también allí puede intervenir un tanatólogo para dar ese acompañamiento, para poder dar como, ahora sí, la aceptación y una resignificación. Y en todo caso, vivenciar esa situación como un proceso natural, no como un proceso negativo, sino como un proceso natural y sobre todo propiciar, hacer que la persona, en este caso, por ejemplo, en el caso de las personas que están en una situación de enfermedad terminal, las personas puedan formar un sistema de creencias propias en cuanto a la muerte, ¿sí? Porque se dicen muchas cosas, sin embargo, la persona que está vivenciando una situación así, es importante que ante todo trate por sí mismo de conceptualizar esa situación que está experimentando. Y para esto se requiere el poder tener ese acompañamiento de un profesional que le vaya ayudando a entender esa situación por la que está pasando. ¿En qué casos, por ejemplo, el tanatólogo puede intervenir también? Hay procesos de duelo, quiero decirles, por fallecimiento, que son demasiado complicados, porque si hablamos de la muerte como un proceso natural, pareciera que entonces la pérdida pues tiene que ser aceptada fácilmente y que se va a resolver. Sucede que hay algunas pérdidas que son más difíciles de procesar, como por ejemplo las pérdidas por fallecimiento de los hijos. Se considera
que el fallecimiento de los hijos son de las pérdidas más complejas o de los duelos más complejos, en donde el tanatólogo puede ser una gran opción para poder dar acompañamiento a los padres cuando tienen la pérdida de un hijo, ¿sí? Por orden natural se tiene la idea que es como más aceptable que primero sean los padres los que fallezcan. Sin embargo, no siempre es así. Hay ocasiones, ¿verdad?, en que se da el fallecimiento de los hijos y como tal es un proceso complicado y que allí es muy recomendable que se busque el apoyo profesional si los padres están atravesando por una situación que les es difícil elaborar ese duelo. Otro duelo también que es complicado y que el tanatólogo pudiera allí ser muy recomendable, el acompañamiento del tanatólogo, es cuando es enfermedades, por ejemplo, o muertes más bien, de niños pequeños. Es difícil aceptar la muerte a temprana edad. Y sucede que cuando la muerte se presenta a temprana edad, hay la idea de que esa persona, pues definitivamente no vivió muchas cosas. Entonces son duelos también difíciles de elaborar. O bien, cuando un niño vive un duelo, es decir, cuando un niño pierde sus padres, por ejemplo, a temprana edad. Es muy recomendable también que el tanatólogo dé el acompañamiento y la contención a nivel de terapia de duelo infantil para ayudar a ese niño, a esa niña, a elaborar ese proceso y a ir teniendo, ahora sí que una conceptualización de la muerte que pueda asimilar de acuerdo a su edad, ¿sí? Hay edades a veces muy pequeños, niños muy pequeños, que desafortunadamente pues experimentan la pérdida de sus padres a muy temprana edad. Entonces en esos casos también es muy recomendable el acompañamiento en tanatología infantil para darle la contención a los niños. De igual forma, enfermedades, por ejemplo, o niños que están en situaciones de enfermedades terminales o enfermedades graves que van a tener un desenlace de una muerte rápida, pronta. Entonces allí también es muy recomendable el acompañamiento tanto para los familiares como para la persona, ¿sí? En la tanatología o el tanatólogo lo que va a tratar es de que se resignifique esa situación, como yo les decía, el poder asimilar esa situación, el poder tratar, sobre todo, tratar con la debida dignidad y respeto a la persona, el darle el acompañamiento, el poderle proporcionar una calidad de vida durante ese proceso camino a la muerte. El dar una calidad de vida implica tratar a la persona con el amor, con la atención, con el debido respeto. Es una cuestión muy importante que el acompañamiento es muy importante darlo dentro de una dinámica que vaya enfocada a una atención desde el punto de vista humano, ¿sí? Es un proceso difícil, por lo tanto, es importante que se haga desde esa visión humana, desde ese entender que va a atender todo ese conjunto de emociones que se gestan en situaciones así tan complejas y que el tanatólogo en su trabajo profesional va enfocado sobre todo a dar esa contención, siempre respetando, por ejemplo, ese principio de autonomía de la persona que está viviendo esa situación. Y cuando hablo del principio de autonomía, es como respetar y darle la oportunidad a esa persona de decidir qué quiere hacer y sobre todo en los procesos de enfermedades terminales, ¿sí? Permitirles que tome decisiones, permitirle esa libertad de elegir qué quiere,
porque en un proceso así, en muchas ocasiones puede haber como opiniones de personas, toma de decisiones de terceros, que en un momento dado a lo mejor la persona no quiere. Y es muy importante el respetar esa autonomía y darle esa oportunidad de que la persona tome las decisiones, incluso hasta el tratamiento, la atención, el acompañamiento que quiere tener. Allí es muy importante el respeto y enfatizar en eso, el respeto que debe de haber hacia la persona en cuanto a su atención, a sus decisiones, también inclusive decisiones que se tengan que tomar posteriores, ¿no?, al fallecimiento. Eso es muy importante tener en consideración las personas que en un momento dado estuvieran en estos momentos viviendo situaciones de esta índole. Es muy importante tomar conciencia de esto, que los seres humanos necesitamos ser tratados con dignidad en todo momento, incluso en esos momentos que sean el final de nuestra existencia. Ser tratados con dignidad, con consideración, con amor, con respeto, para dignificar esa vida, ¿sí? Entonces, en casos así, sí es muy importante considerar todo esto. También el proceso de acompañamiento tanatológico se va a dar, inclusive, por ejemplo, cuando es un proceso de acompañamiento a familiares, se va a dar y va a terminar después del fallecimiento, es decir, cuando ese proceso de duelo ya se ha elaborado por completo, y podríamos estar hablando allí de la última fase del proceso de duelo que mencionábamos la semana pasada, que es la aceptación y la integración a retomar nuevamente la vida, ¿sí? Cuando la persona se siente preparada ya para retomar su vida nuevamente después del fallecimiento, ¿sí?, del familiar o de la amistad por la cual está ahora sí cursando por un proceso de duelo. Entonces el trabajo del tanatólogo es un trabajo muy completo, que es importante que se difunda, porque en muchas ocasiones los duelos quedan como estancados en alguna de las etapas, o bien antes de que se dé un fallecimiento, ahora sí que los últimos instantes de la vida de la persona la pasa muy mal, y sin embargo puede haber una calidad de vida aceptable, digna, que gracias al acompañamiento, a la orientación y asesoría de un tanatólogo puede mejorar mucho, ¿no? Entonces yo sí recomendaría que las personas, sobre todo en casos de duelos por fallecimiento, sí no dudaran. Si el duelo se les está haciendo muy complicado, no duden en buscar ayuda profesional para poder llevar esto y ser acompañados en este proceso complejo que es parte de la vida. La tanatología nos habla de la muerte como una transformación de la vida, como un transitar y un paso más allá, ¿sí? Entonces, el poder resignificar esto lo podemos lograr a través de tener ese acompañamiento, que es importante que se tenga en un momento dado cuando se curse por una situación así, ¿no? Porque hay duelos que cuando no se logran elaborar adecuadamente, pues estamos hablando entonces de duelos patológicos. Y un duelo patológico es aquel que se queda estancado en una de las etapas y puede durar muchos años o bien toda la vida, ¿no? Es decir, vivir después de muchos años de la pérdida como estancados y estacionados en ese dolor, en esa dificultad para poder encontrarle un sentido a esa pérdida, a esa muerte, ¿sí? La tanatología tiene esa intención de
poder resignificar y encontrarle un sentido a la muerte. Y eso lo podemos lograr a partir de poder elaborar por completo y atravesar por todas esas fases del proceso de duelo para que de esa manera poder retomar la vida y encontrarle un sentido y poder ahora sí que tener el recuerdo de esa persona de una forma distinta, de una forma quizás con la nostalgia, sin embargo, poderle recordar ya sin dolor. Cuando ya no duele, es que ese ciclo se ha cerrado, se ha sanado, ¿sí? Entonces, el elaborar los duelos de manera oportuna es muy importante y puede facilitar desde el punto de vista profesional el elaborar esos duelos con un acompañamiento tanatológico. Aunque, como les aclaraba en un principio, bueno, la tanatología nos puede dar contención y acompañamiento en cualquier tipo de pérdida, porque de igual, una pérdida, por ejemplo, de una relación de pareja, de una situación laboral, incluso los niños a veces experimentan pérdidas de su mascota, por ejemplo, y puede ser algo muy impactante para ellos y que es importante en algunas ocasiones que sí se busque una ayuda para que ese niño pueda elaborar ese proceso de duelo, ¿sí? Y poder continuar, porque esos duelos estacionados generalmente propician que impidan y bloqueen el que la persona pueda seguir de manera funcional y sana, disfrutando el estar en la vida y desarrollarse en las diferentes áreas de su vida. Entonces, son ciclos que debemos de ir cerrando, de ir elaborando para que de esta manera sigamos, ¿no? De una manera sana, con paz, con alegría, disfrutando y acomodar estos procesos que son parte de la vida, ¿sí? La muerte es parte de la vida y bueno, la semana pasada hablábamos ya mucho de esto, que una forma de darle sentido a la vida es a través de la muerte y viceversa, ¿no? La muerte nos recuerda que la vida es un tiempo, que es un espacio nada más. Por lo tanto, la muerte nos invita a la vida. Las pérdidas nos invitan a que en el momento que tenemos esa situación, esa persona, tenemos que disfrutarlo al 100, porque no sabemos, ¿verdad? Si en algún momento vamos a experimentar esa pérdida y que lo que nos quedan son las experiencias, son los recuerdos, son las vivencias y es una forma de resignificarlo y también de poder trascender más allá del dolor y encontrarle un sentido, amigos, ¿sí? Veo que están mandando por allí algunos comentarios, algunas cosas, vamos a ir revisando. Mucho nos mandan saludos por aquí, les mandan saludos al psicólogo Oscar, por aquí saludamos a Oscar, por aquí está ahorita allí en edición, nos está apoyando en edición, les mandas muchos saludos a Armando Arellano. Chema nos manda muchos saludos, muchas gracias Chema, que siempre nos acompañas por aquí, y también le mandan saludos a Oscar. Ese tema está relacionado con la eutanasia, me interesa mucho. Chema, efectivamente, hace rato hablábamos de la importancia de la autonomía de la persona que está cursando un proceso de enfermedad terminal o una enfermedad grave. La eutanasia, que es un tema un tanto controversial en algunas culturas, en algunos países, es un derecho a decidir, a tener esa autonomía, qué quieres hacer con tu vida. Por eso es muy importante que nosotros, el tema de la muerte, no sea un tema tabú y que lo hablemos con nuestros familiares, que lo hablemos con las personas cercanas, qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos. Ese principio de autonomía que tiene que ver con la libertad de las personas, que tiene que ver con la dignidad de decidir, de tomar decisiones y de ser libre y de elegir qué queremos con nuestra vida.
tiene que ver con esto. Y entonces yo sí les diría y les sugeriría a todos que hablemos de este tema con nuestros familiares, que no sea un tema. Hay personas que luego cuando se toca el tema de la muerte dicen, ay no, de eso no quiero hablar. Hay que hablarlo, hay que decir qué quiero, hay que decir qué quiero si se diera cierta circunstancia al final de mi vida, o qué quiero incluso después de que ya no esté, ¿no? Por allí, el año pasado, quiero compartirles rapiditos, realicé un taller que tiene que ver con la muerte, ¿no? Y en ese taller se hacen cosas muy interesantes, desde decir cómo quiero mi funeral, qué quiero que diga mi epitafio, ¿no? Parecen cosas como triviales, como que no tiene caso hablar, pero es muy importante hablarlas. Entonces, en cuanto a la eutanasia que nos preguntaban, claro que sí, tiene que ver también con esto, tiene que ver con hablar, ¿qué quiero? ¿Sí? Si estoy en un proceso de enfermedad terminal, o si un familiar está en un proceso de enfermedad terminal, es importante que todos esos puntos, esos temas se hablen y se dialoguen y se le dé a la persona ese derecho de decidir. La tanatología apunta a eso, a que se respete mucho ese principio de autonomía que tiene que ver con la dignidad de la persona de decidir de su vida y qué hacer de su vida. Muchas veces a lo mejor somos egoístas y pensamos, ¿verdad? O la persona que se queda como que queda en esa idea, ¿no? De decir, el querer decidir por la otra persona. Paula, buena tarde. Disculpe, ¿cuál es la función de un tanatólogo? Bueno, ya decíamos, vuelvo a mencionar de manera rápida. Un tanatólogo es un profesional, una persona que se especializa en esta área y tiene la formación profesional para dar acompañamiento en cualquier proceso de duelo, ¿sí? Cualquier pérdida. Fundamentalmente, hoy nos estamos refiriendo al proceso de duelo por fallecimiento y dar acompañamiento también a los familiares o a las personas que viven un proceso de enfermedades graves o enfermedades terminales, ¿sí? Entonces, para eso, esa es la función de un tanatólogo, para entender ese proceso. También tiene que ver con la resignificación de la vida, no nada más de la muerte. Hablar de la muerte tiene que ver con hablar de la vida. Y los tanatólogos nos orientan mucho. El símbolo de la tanatología es una mariposa, ¿sí? Entonces, ¿por qué una mariposa? Porque la muerte desde la tanatología únicamente se considera como un proceso de transformación en el cual puedes trascender. José Rodríguez nos manda muchos saludos, muchas gracias, José, por los saludos. Igualmente, saludos a ti porque nos estás acompañando en esta transmisión. Donis, es importante conocer todo y saber cómo sobrellevarlo de manera adecuada. Muchas gracias, psicóloga, por compartir tan excelente tema. Bonita noche. Muchas gracias, Doni, que nos acompañes por aquí. Grato que estés compartiendo este tema y que se te haga interesante, porque creo que es un tema que todos tenemos que conocer, que todos del cual tenemos que hablar. José Rodríguez, me gustaría que impartiera un taller sobre la tanatología. Saludos. Bueno, José, lo consideraremos para el 2020 hacer algo sobre tanatología. Esto es muy importante, amigos. Me da mucho gusto cuando ustedes nos dan sus sugerencias, sus propuestas, pues eso nos ayuda a nosotros a poder estar trabajando en función de las inquietudes y de las necesidades que ustedes tengan. Por aquí en el mes de noviembre ya estamos trabajando en la programación 2020 y es muy importante para nosotros que nos den sus sugerencias. Por allí lo vamos a considerar. No les digo para qué mes, pero lo voy a tomar en cuenta porque creo que es un tema muy, muy importante, ¿no? El trabajar esto. Les digo, el año pasado trabajamos un taller sobre la muerte. Fue un taller bastante interesante, bastante fuerte, pero también
con un final muy padre, porque este taller va enfocado a darnos cuenta lo padre que es la vida y lo que tenemos que disfrutar mientras estemos aquí, ¿verdad? Presentes y en vivo y a todo color. Entonces, lo vamos a considerar, José Rodríguez, esto de un taller sobre la tanatología, ¿ok? Y bueno, amigos, vamos a ir cerrando ya la transmisión de este día, de esta noche más bien, de este tema. Y bueno, invitarlos el próximo jueves a que nos acompañen en otro tema que vamos a tener por allí. Ya un poquito nos vamos a ir enfocando al término. Estamos ya en el mes de noviembre, que va muy rápido, y sigue el último mes, que es diciembre. Entonces vamos a ir poco a poco cerrando con el año, con las transmisiones, para poderles dar ese acompañamiento a ustedes en estos temas. Y les repito, mándenos todas sus sugerencias, lo que les gustaría para niños, para jóvenes, para adultos, para varones, para mujeres, para ir agregándolo en la programación 2020. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche y les deseo que pasen un excelente fin de semana y que recuerden siempre estar en el ser y crecer para trascender.